En primer lugar, darles la bienvenida al Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto que ofrece la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Quisiera presentarme en primer lugar. Mi nombre es Emerson Cepeda Rodríguez, soy abogado y magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Y adicionalmente soy docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. El día de hoy los voy a estar acompañando con el tema la clasificación de los derechos humanos. Sin embargo, y antes de empezar, quisiera realizar algunas aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con la importancia del Diplomado en Derechos Humanos, Paz y Postconflicto en el día de hoy y en el momento que estamos viviendo, particularmente porque puede servir para debatir y construir las estructuras institucionales que deben guiar al país en los próximos años, pero también deben ser un mecanismo o un espacio para que nosotros podamos repensar nuestras relaciones con otras personas y con lo público, en últimas respecto a la construcción de la paz. Hablando de paz, no solo en el sentido de un cese a la confrontación armada, sino también respecto a la garantía de los derechos humanos. También creo firmemente que este diplomado en derechos humanos va a ser una plataforma ideal y real a pesar de la virtualidad del diplomado, en donde se podrán desprender o fundamentar varias culturas de los derechos humanos, en la medida que creo que el diplomado tiene por lo menos 3 finalidades que debe contener todo programa de educación en derechos humanos. La primera, que no solo es el conocimiento teórico, sino que también es la posibilidad de identificar obstáculos y problemáticas en la satisfacción de los derechos humanos. En segundo lugar, revisar la posibilidad de identificar problemas regionales o locales, lo que en otras palabras se denominaría una educación contextualizada. Y en tercer lugar, a partir de ese conocimiento teórico, la identificación de esos problemas regionales, tratar de transformar esas realidades. Una vez expuestas estas ideas de lo que debe contener y de las finalidades que debe tener claro un estudiante que aborda la investigación en los derechos humanos, es necesario empezar a formular algunas premisas que se deben tener en cuenta a la hora de abordar la clasificación de los derechos humanos. Estas premisas resultan importantes para abordar a los derechos humanos como un campo en conflicto y adicionalmente lleno de tensiones. La primera premisa hace referencia a lo que plantea Boaventura de Sousa Santos en su texto Democracia, Derechos Humanos y Desarrollo. En este texto se plantea una crítica al discurso hegemónico de los derechos humanos que los hace ver como promesas ya cumplidas. No obstante, distintas realidades que nos aquejan todos los días plantean una crítica a este discurso hegemónico. De allí que más que una premisa quisiera formular una pregunta. Esa pregunta es si los derechos humanos, más allá de ser una conquista histórica, una victoria histórica, al día de hoy pueden convertirse en una derrota histórica de la humanidad. La segunda premisa que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar una discusión en derechos humanos tiene que ver con ampliar la perspectiva de los derechos humanos y dejarla de ver como un fenómeno, un proceso eminentemente estatal, dado que podemos identificar otro tipo de actores que pueden permitir la garantía de los derechos humanos o obstaculizar la misma garantía de los derechos humanos, como podemos ser nosotros mismos, empresas y ONGs. En tercer lugar, también es necesario tratar de abordar una mirada no occidental de los derechos humanos y reconocer otro tipo de culturas en su fundamentación, particularmente cuando se habla de derechos no humanos o los derechos de los animales o los derechos de la naturaleza. De allí que es necesario reconocer otro tipo de idiosincrasias y cosmovisiones en la fundamentación de los derechos. En cuarto lugar, también es importante
reconocer la integralidad e indivisibilidad de los derechos humanos, particularmente a partir de la idea de que no se puede entender la garantía de un derecho sin la garantía del conjunto de derechos que al día de hoy conocemos. No obstante, habría que hacer una claridad y retomando las tesis de Rodrigo Primi, habría que hablar de una unidad dinámica, en la medida que si bien existe una indivisibilidad y una integralidad de los derechos humanos, dentro de los derechos humanos se originan tensiones, se originan contradicciones que necesitan ser armonizadas. Por ejemplo, podemos hablar de un derecho fundamental como puede ser la libertad de empresa. No obstante, si revisamos esta libertad de empresa y tal vez se extralimita, puede llegar a vulnerar derechos al medio ambiente, derecho al trabajo, entre otros. La quinta premisa, y una de las más importantes, es reconocer la triple dimensión de los derechos humanos o los tres componentes esenciales de los derechos humanos, que son un componente ético, esto es la posibilidad de construir valores sociales de convivencia y solidaridad. La segunda dimensión es una dimensión política y es que los derechos humanos se plasman en reclamos sociales y políticos. Y en tercer lugar, una dimensión jurídica, es decir, reconocer que estos derechos humanos pueden llegar a la consagración de normas. Hechas estas aclaraciones y formuladas estas premisas, entro a desarrollar el tema que me han encargado desde la Facultad de Derecho, esto es la clasificación de los derechos humanos. Cuando se revisa la literatura sobre el tema, se encuentra que la gran mayoría de autores utilizan un criterio histórico o cronológico. Esto es, abordan los derechos humanos como una categoría histórica en donde surgieron las generaciones de derechos humanos y en donde cada generación de derechos humanos responde a una movilización social y a unos intereses de carácter político. No obstante, habría que hacer una aclaración importante, que la historia que en la literatura sobresale de los derechos humanos es una historia netamente occidental, en donde se desconoce, por ejemplo, otro tipo de historias que se tejieron en la época de la colonia en América y, por ejemplo, con grandes exponentes de la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso de Boyacá, Diego de Torres, o el cacique de Turmeque respecto a la defensa de los derechos de las comunidades indígenas. Así, también cuando se abordan como categoría histórica los derechos humanos, es necesario entender algunos elementos. El primero de ellos es que la historia de los derechos humanos no es lineal tal y como la acostumbramos a ver, sino que por el contrario es una historia llena de contradicciones, retrocesos y discontinuidades. Lo segundo que es necesario entender es que cuando se aborda una categorización de los derechos humanos, se reconoce su permanente evolución de acuerdo a las necesidades sociales que se dan en cada momento. De allí que siempre las categorías o la clasificación de los derechos humanos van a estar en permanente movimiento, tal y como tal vez lo plantea el artículo 94 de la Constitución, al establecer que los derechos que se encuentran en la Constitución o los tratados internacionales no deben entenderse como el sacrificio de otros derechos que, sin estar reconocidos, pueden llegar a existir o puedan ser necesarios para la satisfacción de una vida digna dentro de la sociedad. En tercer lugar, también es necesario indicar que cuando se aborda una clasificación de los derechos humanos, no significa excluir a otro tipo de derechos humanos que pueden llegar a existir. Hechas estas precisiones, es necesario, y la exposición respecto a la clasificación de los derechos humanos la voy a dividir en 3 puntos, de acuerdo a cada generación de derechos humanos, que, como les comentaba, es la expresión más utilizada. En primer lugar, vamos a abordar la explicación de los llamados derechos de primera generación o derechos civiles y políticos, que pretenden garantizar una de las esferas más importantes del individuo, como puede ser la libertad. En segundo lugar, pasaremos a desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales, o llamados derechos de segunda generación, que pretenden realizar la igualdad social.
Y en tercer lugar, vamos a desarrollar los derechos de tercera generación que pretenden garantizar la solidaridad y la fraternidad dentro de la población y en donde su principal fundamento es garantizar la supervivencia humana debido a las garantías que allí se contienen. Estas tres clases de derechos se abordan sin entender o sin partir del hecho de que no puedan llegar a existir otras generaciones de derechos, ya que como se ha comentado, dependen de la evolución o de las necesidades sociales que se originen en un determinado momento histórico. Empezando a abordar los derechos civiles y políticos, entendemos que estos derechos civiles y políticos en un principio se configuraron como unas libertades negativas. Esto es, el Estado los garantizaba a partir de su inacción o a partir de su no intervención en la esfera privada de los ciudadanos. Pero para explicarlos de forma más completa y de forma más integral, es necesario abordar de forma muy sencilla la historia de los derechos civiles y políticos. Estos derechos civiles y políticos surgen como los reclamos de una clase emergente en ese momento que va a ser la burguesía. La burguesía que se oponía respecto a las restricciones que imponía la monarquía o los señores feudales. De allí que todo este tipo de reclamos sociales se van a evidenciar en distintos contextos históricos y en distintos contextos geográficos en el planeta. El primero de ellos es la Declaración de Derechos en Inglaterra. El segundo va a ser la Declaración de Virginia en Estados Unidos, en donde se reconocía, por ejemplo, la naturaleza de los derechos humanos como inherentes al ser humano y adicionalmente se reconocía la felicidad como un derecho de las personas. Y en tercer lugar vamos a tener la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa en 1789. No obstante, hay también que decir que si bien en estos contextos geográficos e históricos se ha empezado a hablar de los derechos humanos, y tal vez parafraseando a Frantz Fanon en su texto Los condenados de la tierra, y específicamente a Nietzsche en el prólogo que él realiza, mientras que en ese momento, en esos contextos geográficos, en Europa y en Estados Unidos se hablaba de derechos humanos, el eco de esos derechos humanos no llegaba a continentes como el africano o como América del Sur. Adicionalmente, también es necesario aclarar, en palabras de Carl Schmitt en su texto Teoría de la Constitución, que antecedentes históricos como la Carta Magna o el Habeas Corpus, creados en Inglaterra, no se convertían en un cuerpo sistemático de derechos humanos, sino que por el contrario, eran compromisos contractuales que se asumían entre los mismos señores feudales. Ahora sí, para empezar a abordar una conceptualización de los derechos humanos, y como les comentaba anteriormente, estos se establecen como medios de protección respecto a la arbitrariedad del Estado, como lo comentábamos, como una inacción, o se garantizan a partir de la inactividad del Estado o a partir de que el Estado no intervenga en la autonomía privada de los ciudadanos. De allí que el Estado solo se va a ocupar de fijar reglas básicas de convivencia dentro de la sociedad. Estos derechos van a estar atados o condicionados al mismo desarrollo económico, en la medida que para la fecha se entendía que la economía iba a fijar las reglas básicas de convivencia y también de ordenación del Estado y de la sociedad. Y en tercer lugar, también es necesario comentar que la única función del Estado, que se convertía en un policía neutral en las relaciones sociales, era la consagración de los derechos en textos escritos. De allí que desde 1789 se empieza a tener un gran problema con la garantía de los derechos en la medida que solo su garantía o la garantía va a estar relacionada con su consagración formal en un texto escrito. Las características de estos derechos civiles y políticos se pueden resumir en tres. La primera característica es que son derechos de un alto contenido individual. En segundo lugar, estos derechos privilegian la autonomía y en tercer lugar son derechos de libertad. Desde la primera característica entendemos que los derechos, como les comentaba, surgen para imponer restricciones al Estado. Por ejemplo,
para garantizar libertades como libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión, la objeción de conciencia, la libertad de prensa, entre otros. De allí que el derecho va a estar atado es al individuo. En segundo lugar, ¿por qué se habla que son derechos de autonomía? Porque pretenden proteger aquel espacio libre en donde la persona puede decidir o actuar de acuerdo a sus parámetros de lo que es bueno y lo que es malo. Y también son derechos de libertad en la medida que significan que no va a haber ningún tipo de imposición de dominio sobre el mismo ciudadano. Pero hay que aclarar una cosa, esta libertad no se debe entender como una libertad negativa exclusivamente, sino que también debe mirarse desde la posibilidad de actuación que tiene el Estado para garantizar estas libertades. Es decir, el Estado no va a garantizar este derecho, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, no interviniendo en la órbita privada de este ciudadano, sino también garantizando las condiciones externas que lo pueden rodear. De allí que en el momento histórico que se crean esos derechos civiles y políticos, no solo se habla de libertades negativas, es decir, a partir de la inacción del Estado, sino que también se hablan de unas libertades positivas. Esto es, la posibilidad que tiene el Estado de participar en el ejercicio y en el control del poder, y también unas libertades muy importantes que se han olvidado en los últimos días o en los últimos años, y son las llamadas libertades de oposición. Recordemos cómo la Declaración de Virginia y la Declaración de la Revolución Francesa hablaba de unas libertades de oposición, como era el derecho a la resistencia y el derecho a la desobediencia civil. Recapitulando algunas ideas principales de los derechos civiles y políticos, en donde podemos encontrar libertades como las que ya mencionaba, como el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de profesar una religión, la libertad de escoger profesión o oficio, la objeción de conciencia, entre otras. Podemos decir que estos derechos se configuran a partir o se garantizan por el Estado a partir de su inacción. En segundo lugar, son derechos que pretenden garantizar la libertad y la autonomía de las personas. No obstante, digamos, estos derechos dentro de la historia y en ese momento histórico se estimaron como ideales, no fueron suficientes. De allí que sería útil revisar uno de los textos de la literatura universal más conocidos, y es el texto de Los Miserables de Víctor Hugo, en donde se comenta el momento histórico paralelo o posterior a la Revolución Francesa, en donde si bien los individuos tenían este tipo de libertades, morían de hambre y eran obligados a robar el pan para alimentar a sus hermanos o alimentar a sus familias, que es la historia que se representa a través de Jean Valjean. De allí que en la medida que pasan los años se empiezan a hacer evidentes nuevas necesidades de la sociedad. Estas nuevas necesidades de la sociedad tienen que ver con la garantía de otros elementos importantes dentro de la vida de las personas, como pueden ser el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la alimentación. Estos derechos que acabo de mencionar son los conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de segunda generación, o aquellos derechos que pretenden generar igualdad social dentro de las poblaciones o dentro de la comunidad. Estos derechos, como categoría histórica, surgen por los reclamos sociales de una nueva clase social emergente. Clase social emergente que es denominada la clase obrera, particularmente cuando ellos quieren pasar de una democracia formal a una democracia material. Y en segundo lugar, cuando se hacen evidentes y son conocidas las distintas desigualdades económicas en la distribución de la riqueza. Antecedentes históricos importantes para la fundamentación o para la creación de los derechos económicos, sociales y culturales se encuentra en el Manifiesto Comunista de la autoría de Engels y de Marx, adicionalmente en las constituciones de 1917 en México y la constitución de 1919 en Alemania, o llamada de Weimar, y adicionalmente en la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919. Constituciones que plasmaron reclamos sociales, bien sea de campesinos sin propiedad o de trabajadores que estaban en muy malas condiciones. Estos derechos económicos, sociales y culturales se ha planteado dentro de las investigaciones, a diferencia de los derechos civiles y políticos, no se garantizan a partir de la inacción del Estado, sino por el contrario, exigen una actitud positiva del Estado frente a la garantía de los mismos, por ejemplo, garantizando recursos, garantizando un presupuesto, es decir, se necesita un Estado interventor para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estos derechos, como ya les comentaba, son los que nosotros conocemos como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad, entre otros derechos que pueden llegar a surgir. Las características de estos derechos son varias. Se ha dicho que estos derechos son programáticos, es decir, necesitan un desarrollo político y económico para que puedan ser garantizados, o en otras palabras, necesitan ser planeados para que puedan ser garantizados. En segundo lugar, estos derechos son prestacionales, y es que dependen de las condiciones políticas, económicas, técnicas, para que puedan ser satisfechos estos derechos. Y en tercer lugar, se ha dicho que si bien estos derechos son individuales, ya parten de una visión diferente del individuo, y es que reconocen al individuo no como una persona autónoma, sino también necesitada de ciertas garantías que son necesarias para garantizar esa vida digna de este ciudadano. Y en cuarto lugar, y es una de las categorías o las características que más han sido criticadas, y es que son derechos progresivos. Este término, que son derechos progresivos, proviene de las distintas declaraciones de derechos humanos que se han pactado entre los estados en los últimos años, pero particularmente el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde reconoce el criterio de progresividad. Es decir, los estados, si bien no están obligados a garantizarlos inmediatamente, sí es necesario que ejecuten todas las políticas para que en un mediano o un largo plazo estos derechos puedan ser protegidos o garantizados. ¿Y por qué ha sido crítica? Porque algunas corrientes teóricas y jurídicas han planteado que estos derechos son de inmediata protección. Para poner un caso particular y de las intersecciones que se pueden generar entre estos derechos, encontramos la sentencia T595 de 2002, en donde si bien el derecho tutelado es la libertad de locomoción, derecho civil y político, la Corte Constitucional hace una referencia a que estos derechos civiles y políticos también tienen un componente prestacional, o es necesario que el Estado implemente medidas de carácter positivo para que puedan ser garantizados. ¿Cuál es el caso? El caso es de un ciudadano con discapacidad quien presenta una tutela contra el Distrito de Bogotá en la medida que los buses o las rutas alimentadoras del servicio Transmilenio no están adecuadas para garantizar el acceso a personas con ese tipo de discapacidad. Allí, como lo comentaba la Corte Constitucional, plantea que la libertad de locomoción no se puede entender su garantía como a partir de la inacción del Estado, sino que en este tipo de casos es necesario un componente prestacional del mismo y también programático. De allí que ordena al Distrito de Bogotá implementar una política pública para ir garantizando progresivamente este tipo de derechos. Pasando a los derechos de tercera generación, estos ya van a estar consolidados a partir de los reclamos o movimientos sociales originados por las comunidades indígenas, y también por aquellos reclamos sociales, tal vez plasmados, por ejemplo, en la Declaración de Teherán, en donde los pueblos que todavía no habían adquirido independencia empiezan a reclamar la libre autodeterminación de los pueblos. Estos derechos pretenden materializar valores tales como la solidaridad y la fraternidad, pero tienen un componente importante que lo diferencia de las dos anteriores categorías de derechos. El primero de ellos es que no solo se garantizan con la actuación del Estado, ¿no?, o con su inacción, sino que adicionalmente necesitan el compromiso de todas las esferas o sectores de la sociedad para que sean garantizados. Pensemos, por ejemplo, en el derecho al medio ambiente. No solo lo va a garantizar el Estado, sino que también deben garantizarlo las empresas, pero también lo debemos garantizar cada uno de nosotros en cada una de las acciones individuales que tenemos. De allí que estos derechos de tercera generación exigen un compromiso de todos los estamentos de la sociedad. Estos derechos han tenido algunos problemas en su fundamentación teórica, y uno de esos problemas tiene que ver es con su titularidad. Porque ¿de quién es titular el derecho al medio ambiente? Puede ser la sociedad, puede ser cada uno de ustedes, o puede ser aquellas generaciones que todavía no existen, o aquellas personas que no existen.
De allí que se ha planteado que estos derechos de la tercera generación generan un reto para el entendimiento de los derechos humanos. ¿Qué tipo de ejemplos podemos encontrar dentro de los derechos de tercera generación? Y ya algunos están implícitos en las ideas que les comentaba. Uno de ellos es el derecho al medio ambiente, que tiene grandes retos en la actualidad. Particularmente en los últimos días hemos visto distintas problemáticas que han impedido su materialización en Colombia y que se plantea también como un reto en un eventual posacuerdo en el contexto colombiano. En segundo lugar, un derecho también muy problemático es el derecho al desarrollo, que es un derecho que fue creado por los países mal llamados del primer mundo, en donde se pretende garantizar el desarrollo económico a los países del sur global. No obstante, estos países y algunas corrientes teóricas estiman que este derecho al desarrollo es una intromisión más que vulnera la libre autodeterminación de los pueblos. De allí que se desprende otro derecho de tercera generación como la libre autodeterminación de los pueblos. Y también cómo olvidar el derecho a la paz, algo que se está discutiendo mucho en los últimos años en Colombia, o por qué no decir en toda la historia colombiana, en donde se plantea que este derecho o bien puede ser un derecho objetivo y también es un derecho subjetivo. Es decir, la sociedad tiene un derecho a la paz, pero también cada uno de nosotros. Y es lo que ha reconocido la Corte Constitucional, por ejemplo, al hacer la revisión de constitucionalidad de la Ley 975-2005, que permitió la desmovilización de grupos paramilitares. También habría que mencionar cómo, por ejemplo, el derecho al medio ambiente y la libre autodeterminación de los pueblos tienen relaciones. Y hablo específicamente de la sentencia T-384A de 2014, en donde se protege al Parque Nacional Apaporis, una de las reservas naturales más grandes de Colombia, pero en donde se plantea una idea muy importante. ¿Y cuál es esa tesis? La relación que existe entre la protección de la naturaleza y la existencia humana. Dos esferas que tal vez antes se entendían irreconciliables, pero que con la cultura de las comunidades indígenas, algunas de ellas que todavía no han tenido contacto con la sociedad occidental, se pueden generar fundamentos para la protección de los derechos, del derecho al medio ambiente o de los derechos a la naturaleza. Recapitulando cada una de las generaciones de derechos humanos, también es necesario mencionar que cada una de estas generaciones de derechos genera una forma o una estructura dentro de la sociedad o una estructura del Estado. Por ejemplo, los derechos civiles y políticos van a generar el Estado liberal de derecho. Los derechos económicos, sociales y culturales van a generar el estado de bienestar o el estado social. Y los derechos de tercera generación o derechos colectivos y el medio ambiente van a generar lo que se ha conocido en los últimos años, por ejemplo, en contextos como el boliviano o en contextos como el ecuatoriano, en donde se habla de un estado multicultural o pluricultural en torno a la garantía de los derechos de la naturaleza. Abordando otro tipo de explicaciones o ideas o metodologías para explicar la clasificación de los derechos humanos, resulta necesario, por ejemplo, citar a un autor latinoamericano muy importante como lo puede ser Carlos Santiago Nino, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford y fue invitado varias veces como profesor visitante a la Universidad de Yale. Él plantea 4 principios que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de derechos humanos. El primero de ellos es el principio de autonomía, es decir, la prohibición de intervenir en la órbita privada de las otras personas. El segundo principio, y muy particular, es el principio hedonista. ¿Cómo se entiende la garantía de los derechos humanos? Con la presencia de placer, pero también con la ausencia del dolor. En tercer lugar, el principio de protección, que genera obligaciones para que el Estado garantice estos derechos humanos. Y en cuarto lugar, el principio de la dignidad, que consiste en primero, hacer lo que se quiere, en segundo lugar, hacerlo sin obstáculos y en tercer lugar, tener las condiciones para desarrollar nuestro propio plan de vida. Otros autores, como Robert Alexy, han hablado de los derechos de protección, de los derechos de prestación y los derechos de igualdad. Sin embargo, todas estas tesis se pueden recoger en 4 obligaciones que debe tener presente todo Estado, toda comunidad y todo individuo.
La primera obligación es una obligación de respetar los derechos humanos. La segunda obligación es una obligación de proteger los derechos humanos. En tercer lugar, es una obligación de asegurar los derechos humanos. Y en cuarto lugar, es una obligación de promover los derechos humanos. Para terminar, quisiera darles a conocer una idea de uno de los filósofos modernos más importantes en el mundo, que es Richard Rorty. Richard Rorty plantea para la fundamentación de los derechos humanos una educación sentimental, en donde la solidaridad, la tolerancia y el respeto por la vida de las otras personas sean los fundamentos que guíen la sociedad. Sin embargo, o adicionalmente a esto, Richard Rorty plantea que los seres humanos más bien deberían concentrarse en cómo se las arreglan en la vida cotidiana y no en las conclusiones que han teorizado. Un ejemplo hermoso que van a ver está representado en un abogado víctima del holocausto nazi que es salvado o auxiliado por una pareja, y fruto de esa solidaridad que esta pareja tiene con él ahora dentro de su ejercicio profesional defiende los derechos de aquellas personas que han sido acusadas injustamente dentro del sistema penal. Esperando que hayan sido aclaratorias o aclaratorios los argumentos que he expuesto, espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad, y espero también, y estoy seguro de eso, que en cada una de sus actuaciones siempre tengan presente la garantía de los derechos humanos. Muchas gracias.